Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso de mecánica de suelos, donde estaremos resolviendo un ejercicio de granulometría, el problema 2.1 del libro de Braj Hadas. Vamos a resolverlo tanto por cálculo manual como utilizando nuestra aplicación Android. Después de la intro, comenzamos. El problema 2.1 del texto de Braj Hadas nos indica que nosotros vamos a tener estas muestras de suelo en la cual se ha practicado justamente el ensayo de tamizado, para lo cual nosotros podemos revisar las masas de suelo retenido en cada uno de los tamices. Por ejemplo, en el tamiz número 4 tenemos una masa de suelo retenido de 0, en el 10 de 18.5, en el 20 de 53.2 y así sucesivamente hasta llegar a recoger en la bandeja, en la parte inferior, una masa total de 26.5 gramos. Lo que nos pide el ejercicio es poder determinar cuál va a ser el porcentaje de finos que va a manejarse para cada uno de los diferentes tamices, así también como los diámetros de finos de 10, de 30 y de 60, los coeficientes de uniformidad y el coeficiente de curvatura para nuestra curva granulométrica. Vamos a realizar todo el cálculo de los porcentajes de finos de cada malla asesorándonos un poco con Excel. Para esto entonces nosotros estamos incorporando una columna extra que va a reflejar cuál es el diámetro que va a manejar cada una de las aberturas en cada malla, que van a ser de 4.75 para el tamiz número 4, de 2 milímetros para el tamiz número 10, de 0.85 milímetros para el tamiz número 20 y así sucesivamente. ¿Ya? Tenemos acá la masa de suelo retenido en cada una de las mallas. Lo primero que tenemos que hacer es poder determinar cuál va a ser la masa total de la muestra de suelo que estamos utilizando. Entonces para eso nosotros vamos a anotar por acá la masa total. Esta masa total vamos a indicar que sería simplemente igual a la suma de todas las masas retenidas en cada uno de los tamices. Entonces para esto voy a decir que eso será igual a la suma de todas estas celdas. Y voy a darle Enter. Entonces de esta manera nosotros podemos ver que la masa de suelo total manejada en el ensayo es una masa de 421.20 gramos. Muy bien, lo siguiente podemos también calcular cuál va a ser la masa de finos en cada uno de los tamices. Para calcular la masa de finos nosotros podemos bien sea decir que esta masa de finos va a ser igual a para la primera malla, la masa total que nosotros tenemos en este caso de 421.20, esto menos la masa de suelo que está siendo retenida en este tamiz, en este caso 0. Entonces, ¿cuál va a ser la masa de finos? ¿Cuál va a ser la masa que puede pasar el tamiz número 4? Va a tener una masa de 421.20, es decir, la totalidad. De aquí en adelante las demás masas van a ser determinadas indicando que van a ser iguales a la masa de finos que teníamos anteriormente menos el valor de la masa de suelo retenido en ese tamiz. En este caso sería en el tamiz número 10. Entonces le voy a dar Enter. Es decir, 421.20 menos 18.5 nos daría una masa de finos de 402.7. Puedo copiar esta misma fórmula para el resto de nuestras celdas y de esta manera entonces yo podría obtener la masa de finos en cada uno de los tamices. Si bien el problema no nos lo pide, pero también vamos a calcular cuál va a ser el porcentaje retenido en cada una de las mallas. Para el porcentaje retenido simplemente tenemos que decir que esto va a ser igual a la masa de suelo retenido que estamos manejando, esto multiplicado por 100 y dividido entre la masa total, dividido entre esta masa total. Naturalmente yo voy a poner esto con una referencia absoluta para que pueda copiar la fórmula hacia las celdas inferiores. Entonces le vamos a dar Enter. Tendremos, por ejemplo, de acuerdo a al primer tamiz, una masa de suelo retenido de 0, por tanto el porcentaje retenido va a ser de 0. De igual manera yo puedo copiar esta fórmula hasta abajo y vamos a encontrar los porcentajes retenidos en cada una de estas mallas, de 4.39, 12.63, 21.49 y demás porcentajes, ¿no? Entonces, para finalizar podemos calcular también el porcentaje de finos para cada uno de los tamices. Esto puedo bien sea calcularlo con la masa de finos o puedo calcularlo con este porcentaje retenido, con cualquiera de los dos es válido. Entonces yo voy a decir que este porcentaje de finos, calculándolo con los porcentajes retenidos, va a ser igual a el valor de 100% de finos que podemos manejar menos el valor del porcentaje retenido que tenemos para esa malla. Entonces en este caso sería de 0. Voy a decir que para la primera malla el 100% de la muestra de suelo es capaz de pasar este tamiz. Luego para los siguientes tamices vamos a indicar que esto va a ser igual a el porcentaje de finos que tenemos de la malla anterior
esto menos el porcentaje retenido en esa malla. En este caso es la de 4.39. Entonces de esta manera yo simplemente le doy enter y vamos a ir restando, por ejemplo, 100 menos 4.39, un porcentaje de finos de 95.61% para el tamiz número 10. Voy a extender esta fórmula al resto de nuestras casillas y es de esta manera entonces que podríamos determinar cuáles van a ser los porcentajes de finos para cada una. Por ejemplo, para el tamiz número 20 tendremos un valor de porcentaje de finos de 82.98. Para el de 40 tendremos 61.49. Para el de 60, 42.07, para el de 100, 20.18, para el de 200, 6.29%. Esos son los porcentajes de finos. Lo siguiente que nos pide el programa es poder determinar los diámetros de 10, de 30 y de 60, correspondientes naturalmente a los porcentajes de finos del 10%, del 30% y del 60%. Para eso entonces nos vamos a ayudar con las cantidades que nosotros hemos calculado en el paso anterior, ¿no? Nosotros tendríamos ya aquí cuáles van a ser los porcentajes de finos. Entonces vamos a comenzar con la resolución. Voy a indicar que este inciso B, vamos a comenzar calculando el diámetro de 10. Para calcular el diámetro de 10 nosotros tenemos que considerar el porcentaje de finos del 10%. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a realizar una interpolación de tipo lineal en la cual nosotros estaríamos manejando el logaritmo de nuestros diámetros. Es decir, que la expresión que estaríamos manejando sería esta. El logaritmo del diámetro, que en este caso va a ser, digamos que el diámetro 10, va a ser menos el logaritmo de un diámetro de 1, vamos a manejar, dividido entre el porcentaje de finos del 10%, menos el porcentaje de finos de la posición 1, va a ser igual al logaritmo del diámetro de 1 menos el logaritmo de un diámetro de 2, esto dividido entre el porcentaje de finos de la posición 1 menos el porcentaje de finos de la posición 2. Para esta expresión entonces nosotros tenemos que visualizar en qué rango se va a encontrar el 10%. Nosotros podemos visualizar esto que se va a encontrar en esta región. Si nos fijamos el porcentaje de finos, tenemos porcentajes de 42, 20, 6.29. Nosotros nos encontraríamos entre este rango. El 10% se va a encontrar entre estas dos zonas, es decir, por acá nosotros tendríamos el porcentaje del 10% y naturalmente yo tengo que manejar los diámetros correspondientes a estas mallas, que van a ser los diámetros de 0.15 y de 0.75. Entonces, habiendo dicho esto, yo puedo recopilar estos valores y puedo indicar entonces que, por ejemplo, nuestro diámetro de 1 va a ser igual a 0.15. El porcentaje de finos correspondiente a S1 va a ser de 20.18, el límite superior. En cuanto a nuestro diámetro de 2, vamos a manejar el de 0.075 y el porcentaje de finos que tendríamos para ese límite inferior va a ser de 6.29%. Entonces simplemente nos queda ya reemplazar valores en nuestra expresión. Podríamos indicar que el logaritmo del diámetro de 10 menos el logaritmo del diámetro de 1 de 0.15 dividido entre el porcentaje de finos del 10%, en este caso sería 10, menos el porcentaje de finos 1 que va a ser 20.18%. 20.18, esto va a ser igual a el logaritmo del diámetro de 1 de 0.15 menos el logaritmo del diámetro de 2 de 0.075. Todo esto dividido entre el porcentaje de finos 1 de 20.18 menos el porcentaje de finos 2 que va a ser de 6.29%. Es de esta forma entonces que nosotros podemos encontrar ya el diámetro de 10. Este valor del diámetro de 10 va a tener un valor de 0.0902 milímetros. Vamos a repetir el mismo procedimiento, pero en esta ocasión ya para el diámetro de 30. En el caso del diámetro de 30, entonces, nosotros estaríamos diciendo que este tiene que ser calculado para un porcentaje de finos del 30%. Entonces, nosotros vamos a dirigirnos, por favor, a nuestra tablita
y en esta tabla nosotros podemos revisar en qué posición es que se va a encontrar el 30%. Si nosotros nos fijamos, tenemos estos dos límites de 42.07 y de 20.18. Entonces nosotros tendríamos que analizar entre estos dos límites, ¿no? Entre estos dos se encontraría el porcentaje del 30%, y naturalmente tengo que nuevamente manejar sus correspondientes diámetros, que en este caso van a ser de 0.25 y de 0.15 milímetros. Entonces vamos a copiar estos valores. Vamos a indicar que para este caso los diámetros que vamos a manejar, el diámetro 1, el diámetro 2, van a ser igual a ¿cuánto? En cuanto a los diámetros, serían de 0.25 y de 0.15. Vamos a anotarlo por acá. 0.25 y de 0.15. Y en cuanto a los porcentajes de finos del límite superior y el porcentaje de finos del límite inferior, estos porcentajes van a ser iguales a 42.07 y 20.18. 42.07 y 20.18. Entonces, si nosotros reemplazamos nuevamente nuestra ecuación para poder generar la interpolación, podríamos decir que el logaritmo del diámetro de 30 menos el logaritmo del diámetro de 0.25 dividido entre el porcentaje de finos de 30% menos su correspondiente porcentaje del límite superior, 42.07, va a ser igual al logaritmo de 0.25 menos el logaritmo de 0.15, todo esto dividido entre 42.07 menos 20.18. Y es de esta forma entonces que nosotros podemos calcular nuevamente el valor de nuestro diámetro, en este caso el diámetro correspondiente al 30% de finos. Este valor es de 0.1886 milímetros. Finalmente, el último diámetro que nos piden es calcular el diámetro que va a corresponder al 60% de finos. Entonces, para esto nosotros vamos a nuevamente buscar dónde es que se encuentran los límites de este. Vámonos para acá arriba y podemos indicar, a ver, un color que se note este magenta, podemos indicar que el 60% se encontraría entre estos dos límites, ¿no? Entre 61.49 y 42.07 se encontraría acá entre esos dos, el 60%, ¿no? Y los diámetros que tenemos que manejar son estos de 0.425 y de 0.25. El diámetro de 60 va a salir muy cercano al 0.425, ya que su porcentaje es técnicamente 60%, ¿no? Entonces vamos a comenzar ya con vamos a copiar inicialmente esos valores de 0.425 y de 0.25. Entonces diríamos que el D1 va a ser igual a 0.425 milímetros y el D2 va a ser igual a 0.25 milímetros. Vamos ahora con los porcentajes de finos del límite superior y del límite inferior. Entonces vamos a decir que esos porcentajes van a ser de 61.49 y de 42.07. Vamos a anotarlos, 61.49. Y el otro límite que tiene un valor de 42.07. 42.07. Listo, entonces con esto ya nosotros estamos listos para poder calcular nuestro diámetro. Vamos a decir que el logaritmo del diámetro de 60 menos el logaritmo del diámetro del límite superior 0.425 va a ser igual al porcentaje 60 menos el porcentaje del límite superior 61.49. Esto sería igual al logaritmo de 0.425, perdonen ahí, 0.425 menos el logaritmo de 0.25. Esto dividido entre el porcentaje del límite superior 69.49 menos el porcentaje del límite inferior de 42.07. Y es de esta forma entonces que nosotros podemos realizar el cálculo del diámetro de 60. Este diámetro de 60 que tendría un valor de 0.408 milímetros.
Lo siguiente que nos pide el ejercicio es determinar el valor de nuestro coeficiente CU, el coeficiente de uniformidad, para lo cual entonces nosotros vamos a utilizar la expresión que lo define. Vamos a indicar en este inciso C que el coeficiente de uniformidad simplemente va a ser igual a nuestro coeficiente del diámetro de 60 dividido entre de 10. Si reemplazamos valores acá, podríamos indicar que el de 60 tendría un valor de 0.408 y el de 10 tiene un valor de 0.0902. Y es de esta forma entonces que podemos encontrar nuestro coeficiente de uniformidad, que va a tener un valor de 4.52. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el coeficiente de curvatura. Este coeficiente de curvatura CZ va a ser igual al diámetro de 30 elevado al cuadrado dividido entre los diámetros de 10 por el diámetro de 60. Entonces, si reemplazamos números, vamos a decir que el diámetro de 30 va a tener un valor de 0.1886 elevado al cuadrado dividido entre el diámetro de 10, que tenía un valor de 0.0902, y multiplicado por el diámetro de D60, un valor de 0.408. Entonces, con esto ya nosotros podemos calcular nuestro coeficiente de curvatura CZ, que va a ser igual a 0.966. Con lo cual entonces habríamos dado solución a nuestro ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestra aplicación Android para la resolución de este ejercicio. No se olviden que les dejo los links de descarga en la descripción de este video. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la aplicación Clasificación de Suelos Cosin SRL. Ingresamos. Y lo que debemos de hacer es seleccionar qué mallas van a ser utilizadas para nuestro ensayo. Para eso entonces vamos al botón de la parte superior, las tres líneas horizontales que tenemos en el menú principal, y vamos a ingresar al panel de configuraciones. En el panel de configuraciones podemos seleccionar cuáles van a ser las mallas que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá nos decía que tendríamos el tamiz número 4, 10, 20, 40 y 60. Entonces vamos a buscar esos tamices, el tamiz número 4, el tamiz número 10, el tamiz número 20, 40, 60, 100, 200 y la bandeja, ¿no? Una vez que nosotros hemos seleccionado todos los tamices que queremos, vamos a darle clic en el botón de guardar y ahora comenzamos con la introducción de datos. En este caso los datos nos dan en formato de masa de suelo retenido, entonces vamos a indicar eso en tipo de datos peso retenido. Vamos a darle un nombre, digamos que le vamos a poner el nombre problema 2.1. Luego de eso vamos a poner cada uno de los pesos retenidos. Por ejemplo, en la malla número 4 teníamos un peso de 0. Luego en la malla número 10 teníamos un valor de 18.5. En la malla número 20 teníamos 53.2. Luego 90.5. 81.8. Luego 92.2, 58.5 y en la bandeja tendríamos una masa de 26.5. Para realizar el cálculo de la clasificación, el programa también nos pide lo que sería el límite líquido, el índice de plasticidad y si el suelo será inorgánico. Voy a dejar esos valores en 0, 0 y voy a indicar que será un suelo de tipo inorgánico. Entonces ya con esto hemos terminado la introducción de todos los datos, simplemente le vamos a dar clic en el botón de calcular. Podemos observar entonces ya todo lo que sería la tabla granulométrica, en la cual podemos empezar viendo los porcentajes retenidos y los porcentajes de finos. Ahora, si yo deseo ver un detalle completo de esa tabla, simplemente me voy a ver tabla completa. En esta tabla nosotros podemos utilizar el dedo para poder desplazar nuestra tablita o hacer el zoom, ¿no?, para que se encuadre al tamaño que nosotros requerimos. Podemos visualizar los resultados que habíamos ido encontrando anteriormente, desde la masa total de 421.2 gramos y luego la masa de finos de 402.7 para la malla número 2, 349.5 para la malla de 0.85 milímetros y así sucesivamente. Los porcentajes retenidos
de 4.39, 12.63, 21.48, los porcentajes de finos de 95, 82.97, 61.49, 42.07 y demás, ¿no? Entonces ahí tenemos todo el detalle de las cantidades que estaríamos manejando para nuestra muestra de suelo. Una vez que hemos terminado esto, podemos darle clic en el botón de volver. Cuando volvemos a la anterior interfaz, vamos a volver a darle clic en el botón de calcular para que se actualicen los datos. Fuera de esta tabla también podemos visualizar la curva granulométrica. En esta curva granulométrica se van resaltando los puntos correspondientes a los diámetros de 10, de 30 y de 60, y también nos realizan el cálculo en la parte inferior. Entonces, si nosotros corroboramos estos resultados, podemos ver, por ejemplo, el diámetro de 10, un valor de 0.0902, 0.0925. Aquí nos presenta un decimal extra. Luego para el diámetro de 30 tenemos 0.18863, correcto. Para el diámetro de 60 tenemos un diámetro de 0.4080, correcto. Y finalmente también podemos visualizar los coeficientes de uniformidad y los coeficientes de curvatura. En cuanto al coeficiente de uniformidad, nos da un valor de 4.52. Y en cuanto al coeficiente de curvatura, tenemos un valor de 0.96, con lo cual entonces se habría resuelto el problema. Fuera de realizar el análisis granulométrico, el programa también permite realizar la clasificación de suelos tanto por el método AASHTO como por el método del sistema unificado, ¿no? Que tendría una clasificación A3.1 para el sistema AASHTO y para el sistema del sistema unificado una clasificación de arena mal gradada con limo con símbolo de grupo SPM-SM. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final del video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.